Bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a utilizar una técnica para sacar raíces de cualquier tipo de plantas. Realmente lo vamos a poder hacer en cualquier planta aromática, de rosales, cítricos o cualquier otra planta que queramos. En el vídeo de hoy vamos a ver dos formas diferentes de conseguir todas las raíces que queramos de nuestras plantas. Además, lo vamos a conseguir de una forma muy económica y sencilla de hacer. ¿Te animas? Antes de comenzar con el vídeo, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con esta forma fácil y sencilla, a la vez que económica, de conseguir sacar raíces de nuestras plantas. Primero vamos a cortar algunos esquejes, pero recuerda desinfectar bien cualquier herramienta o lo que vayamos a utilizar, por ejemplo, tijeras, cuchillos, cuchillas, etcétera. Todo lo que vayamos a utilizar con nuestras plantas previamente tiene que ser desinfectado. En este caso vamos a hacerlo con alcohol. Es para evitar cualquier hongo o enfermedad que pueda entrar en nuestras plantas. Para nuestro primer método comenzaremos por desinfectar las tijeras, en este caso ya os he dicho con alcohol, y luego vamos a cortar algunos esquejes y ahora vamos a quitar las zonas que tengan abajo con el fin de dejar el tallo libre de hojas. Ahí tenemos el ramillete de esquejes. Y les quitamos toda la parte de abajo. Bueno, seguidamente las vamos a colocar en un recipiente que puede ser la parte baja de una botella de agua. Así reciclamos este plástico que suele ir al cubo de la basura. Como os he dicho, ponemos agua en la parte baja de la botella y seguidamente colocaremos nuestros esquejes. Pero ojo, no sirve el agua del grifo. Ahora os voy a mostrar unos esquejes de stevia que estos son, que he cortado y he quitado la parte de abajo, para que veáis cómo van a funcionar. El agua que debemos de poner en nuestros esquejes deberá ser agua embotellada, agua filtrada, agua de lluvia, etc. Si no dispones de este tipo de agua y solo tienes la del grifo, recuerda dejarla reposar durante un día entero para que pierda todo el cloro. Bueno, pues ya hemos puesto agua buena y hemos puesto nuestros esquejes. Ahora lo vamos a colocar en un lugar donde le dé la luz, pero no directa al sol. Mirad, aquí os estoy enseñando unos esquejes que ya tienen 5 días, que los he colocado hace 5 días y son de stevia igualmente. Es para que veáis, para ir adelantando con el experimento. Ya veis que tienen unas pequeñas raíces, pero las vamos a dejar 15 días, que es el tiempo adecuado para que salgan ya en condiciones. Entonces, bueno, quiero decir, no colocar los esquejes a la sombra porque necesitan luz, colocarlo donde les dé luz solar, pero no directamente. Esto ayudará para que empiece a producir el proceso de la fotosíntesis en la hoja. Recuerda cambiar este agua cada 3 días. Es conveniente cortar los esquejes que os he comentado al principio del vídeo antes de la luna creciente, por ejemplo, una semana antes. Estos son los consejos que debo darte para conseguir sacar raíces a tus esquejes y solo únicamente con agua. Ya ves qué barato y fácil y sencillo. Bueno, vamos a por el segundo método, que también es muy sencillo, así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle. Bueno, esta segunda técnica para producir raíces es muy fácil y económica, sencilla y barata, así que vamos a empezar. Primero deciros que existen muchos métodos naturales que podemos preparar nosotros mismos, como pueden ser con lentejas, canela, savia o aloe vera, la miel de abeja, etcétera. Y sobre todos estos enraizantes, pues puedes ver muchos vídeos en nuestro canal y te animo a que lo hagas, porque son muy buenos. Pero en este vídeo lo que vamos a utilizar no son ninguno de estos, son aspirinas. Estas pequeñas píldoras que se usan para un dolor de cabeza, para malestar general, para la fiebre, etcétera. La aspirina contiene el ácido acetil salicílico, que ayuda a producir lo que son las hormonas de crecimiento a nuestras plantas. También puede ayudarlas en momentos de estrés o cuando nuestras plantas están enfermas. Bueno, pues en el vídeo de hoy las vamos a utilizar para producir raíces en plantas que son un poco más complicadas de conseguir. Para comenzar, tenemos que diluir una aspirina en medio litro de agua. Primero la rompemos y aplastamos un poco para que sea más fácil de diluir en agua. La ponemos ahí en la cuchara y al agua.
Ahora necesitaremos algo que haga de regadera, podría ser un pulverizador, pero lo que vamos a utilizar hoy es un frasco de plástico y en la tapa vamos a hacer 2 agujeritos. Ponemos el agua con la aspirina dentro de este frasco y vamos a por los esquejes. Os vuelvo a recordar que el agua que vamos a utilizar con los esquejes no puede ser del grifo directamente, o la dejamos reposar 24 horas o vamos a utilizar agua destilada, agua filtrada, agua de lluvia, etc. Para esta ocasión vamos a utilizar los esquejes de romero y pondremos unos cuantos con la idea de que por lo menos alguno de ellos saque raíces. Recuerda cortar los esquejes una semana antes de la luna creciente. Bueno, colocar los esquejes en un recipiente con agua y añadimos un chorrito de agua con aspirina. Recuerda hacer esta misma operación cada 3 días, es decir, pondremos agua nueva y añadiremos agua de aspirina. Bueno, pasados unos días ya hemos visto que comienzan a salir las raíces y a los 15 días las raíces ya son grandes y fuertes. Una vez que las raíces ya estén fuertes, solo tendremos que plantar nuestros esquejes en una maceta con tierra buena y seguidamente regarlas. Como veis, estas 2 técnicas de vídeo de hoy son muy fáciles de aplicar y las 2 hemos visto que nos dan muy buenos resultados. Bueno, yo espero, os animo a que las probéis. Espero que os hayan gustado y que las probéis. Compartir con amigos que les pudiera interesar. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo y os espero en el siguiente. Un saludo.